Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Supersensible, un programa por y para personas altamente sensibles en el que aprendemos a vivir sensiblemente. Como cada programa, traemos a un invitado y tocamos un tema específico. Y en este no va a ser menos, porque seguro que te pasa o te ha pasado como a mí. Quizás te cuesta tomar decisiones, quizás analizas todo antes de actuar y te pasa esto del parálisis por análisis. No sé cómo tú lo vives, pero en este programa vamos a hablar de todo esto. Esto es muy típico de las PAS, porque al final tenemos una forma de procesar la información que nos hace, bueno, pues quizás nos vuelve más compleja la toma de decisiones. Bueno, yo soy Patricia Fernández, soy coach, formadora y divulgadora de alta sensibilidad y crecimiento personal. Acompaño a personas en sus procesos de transformación, bueno, para que se conozcan, para que tengan más conciencia, para que vivan de forma más auténtica y puedan brillar, ¿no? Y puedan desplegar sus alas. Para mí es muy importante, y ahora que estoy también con la sistémica, que esa visión más general de lo que es la vida, ¿no? Y el individuo en relación al resto, pues me parece, bueno, un trabajo de vida. Pero bueno, no me enrollo más. Ya sabéis que traemos a invitados fantásticos y maravillosos. Ellos nos cuentan recursos, nos dan sus herramientas de vida y también al final del programa nos recomiendan un libro, así que te invito a que te quedes hasta el final. Para hablar hoy de esto de la toma de decisiones, de obedecernos a nosotros mismos, de seguirnos y ser nuestros propios líderes, tenemos a Rafa Fito. Él es coach e ingeniero y bueno, para mí, no sé cómo decirlo, es como un hermano, un compañero de vida, un compañero de camino, una persona maravillosa que siempre está ahí al otro lado cuando se necesita. Así que para mí es un placer que estés aquí hoy, Rafa. Muchísimas gracias de corazón. Muchas gracias, Patri. Para mí también es un placer estar aquí hoy contigo. Bueno, Rafa, no es la primera vez que estás aquí, es la segunda vez que estás en Supersensible. Ya lo tuvimos en la primera temporada con un programazo sobre hábitos que os invito a que escuchéis y que veáis, porque, bueno, eran otras épocas, yo creo que ha pasado casi un año más, pero sigue estando igual de vigente y sigue siendo igual de valioso. Y de hecho, bueno, en tu camino tú has ido añadiendo recursos, ¿no? Pero sigues contando con el tema de los hábitos como herramienta, ¿no? Para tus acompañamientos. Bueno, antes de seguir, me gustaría que nos contases un poquito quién eres y a qué te dedicas para que nuestros oyentes recuerden y, bueno, y también se actualicen, ¿no? Porque esto como que vamos cambiando tan rápido que el Rafa de hace un año quizá ya no es ni el Rafa de ahora, ¿no? Cuéntanos, Rafa. Bueno, pues yo soy una persona en continuo aprendizaje que desde aquella formación de coaching donde nos conocimos, Patri, no ha parado de aprender y sigue queriendo aprender cada día. Y lo más importante, una persona con muchas ganas de compartir todo eso que aprende, de poder acompañar a las personas para que tengan mejores hábitos, para que puedan tomar mejores decisiones, sobre todo que estén mucho más alienadas con ellas mismas. Qué bonito, Rafa, eso que dices de compartir, porque yo creo que ahí tú y yo siempre nos hemos encontrado, ¿no? En ese, bueno, compartimos todo entre nosotros, pero aparte de eso, esa inquietud, ¿no? Esa inquietud bueno, por eso que llevamos dentro, ¿no? Por todo eso que hemos aprendido, por todo eso que somos, ¿no? Ponernos al servicio del resto de las personas. Y para mí eso es un valor, ¿no? Porque al final, bueno, un valor, incluso una responsabilidad, ¿no? Es como que tenemos la suerte de estar vivos, ¿no? Y de estar aquí ahora en este momento y de poder andar este camino y qué bonito poder, ¿no? Aportar desde ahí al resto y poder compartir. Y bueno, el tema de la toma de decisiones que has escogido, porque bueno, yo cuando hablé con Rafa le decía, bueno, ¿de qué hablamos, no? Y la verdad que podíamos hablar de muchísimas cosas. Podemos llevarnos horas hablando, pero quizás este tema que es muy tuyo y también muy mío y también muy de paz, es muy importante porque por lo menos en lo que yo siento y he sentido durante estos últimos tiempos, es que tendemos muchas veces a tomar decisiones desde lo que se espera de nosotros, ¿no? Desde lo que quizá la sociedad te marca o incluso tu familia espera o tu pareja quiere, ¿no? Y nos olvidamos de quiénes somos, de qué queremos realmente nosotros y ahí creamos unas vidas y unos escenarios que muchas veces nos generan mucha insatisfacción, ¿no? Y este tema de la toma de decisiones, bueno, que parece algo banal, ¿no? Pero es verdad que como paz es algo complejo
puesto que tendemos a reflexionar mucho, que puede ser un superpoder, pero por otro lado muchas veces nos metemos en unos berenjenales de pensamiento en bucle, en el que queremos controlar todos los parámetros, no equivocarnos, no hacer nunca daño, ¿no? Es como que intentamos ahí como tener, con esa capacidad que tenemos de análisis y claro, al final acabamos muchas veces pues con mucho sufrimiento, con mucho malestar y tomando decisiones que no tienen nada que ver con nosotros mismos, ¿no? Y bueno, por eso me parece muy importante abordar este tema, ¿no? Y quería empezar de lleno preguntándote tu opinión. ¿Por qué nos cuesta tanto tomar decisiones? ¿Qué nos está pasando? Porque veo a la gente como muy perdida, ¿no? Muy desorientada. Pues para mí es uno de los principales motivos es el miedo, ¿vale? Tenemos miedo a tomar determinadas decisiones y principalmente ese miedo es miedo a equivocarnos. Miedo a que lo que vayamos a elegir no sea realmente lo que estamos pensando. Y eso no significa que sea lo que queremos. Y ahí lo enlazo un poco con eso que decías, ¿no? De si esas decisiones las tomamos realmente desde lo que queremos o desde lo que se espera de nosotros, ¿no? Como muchas veces nos hemos educado en hacer lo que se esperaba de nosotros, ¿no? En estar en el colegio y sacar buenas notas porque es lo que se espera, en estudiar esa carrera que nuestros padres esperaban que nos ayudase a poder conseguir un buen trabajo. Incluso después, ¿no? Entrar en un trabajo que es el que te va a venir bien porque es un trabajo fijo, donde puedes ganar un buen sueldo. Ese miedo digamos, de alguna manera defraudar, ¿no? A la otra persona hace que nos bloquee muchas veces esa toma de decisiones, ¿vale? Y al final está muy relacionado lo que decía de ese miedo a equivocarnos. En general, o hasta ahora, o en muchas ocasiones, esa parte de no defraudar a las personas. Y ahí es donde yo un poco acompaño también a cambiar esa visión, ¿no? Y el hacerlo desde lo que realmente tú quieres. Y es por eso de mi logo, ¿no? De obedécete a ti mismo, ¿no? Realmente haz lo que vaya contigo y no lo que estén esperando de ti. Me encanta eso, obedécete a ti mismo. Yo este año tengo un mantra que me he autoimpuesto, que es yo voy conmigo y me sigo. Y lo estoy llevando a muerte. O sea, de verdad, es una cosa que cuando estoy ahí como en esa duda, ¿no? En esa parálisis, en ese sobreanálisis, dígame, yo realmente qué quiero, ¿no? Y oye, cuando decías lo de no defraudar, me ha venido un poco, claro, porque sistémicamente nosotros pertenecemos a un grupo, ¿no? Estamos metidos en un contexto, nacemos en una familia, ¿no? Donde hay unas reglas, dichas o no dichas, donde hay unos mandatos muchas veces, como por ejemplo, si tu abuelo es, no sé, voy a poner ingeniero, ya que tú eres ingeniero, tu padre es ingeniero, pues a ti te toca ser ingeniero, ¿no? O aquí las cosas se hacen de esta forma, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando uno decide salirse de ese tiesto, hay que sostener un miedo, primero a equivocarte, por supuesto, pero también a ese rechazo, ¿no? Que puedes sentir de tu propia familia, a estar fuera de ese grupo que inconscientemente te da toda la protección que tú necesitas como individuo para sobrevivir. Y claro, y sostener a veces una culpa que a mí me toca la fibra. Tú sabes que yo estoy rompiendo muchos moldes, bueno, emprendiendo, haciendo cosas que quizás no están del todo bien vistas, ¿no? En mi entorno, en mi contexto familiar, vamos, porque no son tradicionales, ¿no? Como por ejemplo emprender. Y oye, es verdad que aquí hay como dos caminos para mí, ¿no? Yo lo veo así, como o defraudas a tu familia, ¿no? O a tus amigos, o a tu pareja, o a tu lo que sea, o te defraudas a ti mismo, ¿no? Entonces, ¿qué te pesa más, no? ¿Qué te va a generar más coste, no? Porque ahí yo te quería preguntar, ¿qué pasa si al final seguimos nuestra vida, ¿no? Y vamos tomando decisiones que están desconectadas con quién somos, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene? Tú que lo ves a diario en la gente con la que trabajas. Pues lo principal es que sufrimos.
Me he encontrado con muchos clientes que cuando vienen a mí es porque están sufriendo, porque no son capaces de tomar esas decisiones que le ayudarían a sentirse mejor, y muchas veces eso es hacer algo que va en contra de lo que están esperando de él, Ujú. y llegan a esos momentos de costarle levantarse por las mañanas, ¿no? De plantearse para qué van a trabajar, por ejemplo, ¿no? Porque yo me enfoco mucho en esa parte laboral, y es increíble cómo muchas veces simplemente cuando se paran y se miran hacia adentro, que es a lo que yo les acompaño un poco a conectar con ellos mismos, simplemente con ese ejercicio empiezan a ver las cosas desde otro lugar y les ayuda a empezar a tomar esas decisiones, ¿no? Un poco más desde lo que ellos quieren, y para eso les acompaño a superar esos miedos, esas creencias que tenemos, ¿no? Que nos impiden tomar esas decisiones porque es lo que hemos estado viviendo desde que éramos pequeños, lo que nos han estado diciendo nuestros padres, e Mm, incluso, como tú decías, ¿no? Que pueden venir incluso de nuestros abuelos mm, o de otras generaciones, ¿no? mm. Es curioso, sí, porque yo también he visto, observado esa insatisfacción, ¿no? Esa, esa desgana, ¿no? Esa apatía por vivir muchas veces, ¿no? Ese vacío interno incluso, ¿no? Por tener una vida prefabricada, ¿no? Que poco tiene que ver con quién eres, ¿no? Y es verdad lo que tú dices, estoy de acuerdo en que muchas veces, bueno, primero hay que tener la valentía de darse cuenta, ¿no? Y de decir, bueno, hasta aquí he llegado y ya está bien, ¿no? O sea, es que hay dos opciones para mí, es como morirte, ¿no? Sin haber vivido o vivir a pesar de, ¿no? A pesar de que no guste, de que no sea lo que te espera de ti o de que haya que atravesar, ¿no? Por dolor, porque después al final te da bienestar, pero es verdad que en ese momento pues no es fácil, ¿no? Pero es verdad que, claro, con el ritmo que llevamos, esta sociedad, ¿no? Esta cultura de todo ya, todo rápido, no hay tiempo para parar, ¿no? No hay tiempo para reflexionar a veces, no hay tiempo para mirar adentro, ¿no? Y muchas veces, incluso cuando paramos, en vez de parar, poner el foco, ¿no? En ese que quiero yo, bueno, y si hago, bueno, hablo de las PAS, que me veo muy reflejada. Y si hago esto, ¿cómo le va a sentar a la otra persona, ¿no? También ese miedo un poco a la consecuencia, ¿no? De lo que puede ocurrir. Eso es muy de paz, ¿no? Se va a enfadar, no se va a enfadar, voy a generar un conflicto. Uy, pues si genero un conflicto, entonces quizás no lo hago porque mejor me quedo como estoy, ¿no? Y muchas veces veo a personas que incluso sabiendo lo que quieren, ¿no? Incluso, porque hay como dos partes. Lo primero es, no estoy haciendo lo que a mí me gusta, ¿no? Vale. O no estoy haciendo lo que yo quiero. Segundo, voy a ver qué quiero, ¿no? Voy a ver qué necesito, voy a ver quién soy, qué valores tengo, que yo sé que tú ahí trabajas un montón. Cuáles son mis bases, mis pilares, ¿no? Quién soy como persona y qué me gusta, que muchas veces no sabemos ni qué nos gusta, ¿no? Y después ya es como, vale, y ahora toma la decisión y como tú dices, ¿no? La mantengo, ¿no? Porque ahora viene un montón de otras historias que también hay que gestionar, ¿no? ¿Qué te parece a ti ese proceso de, venga, voy y lo hago? ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo acompañas? Al final todo se trata de tener esa seguridad, ¿no? De que realmente estás decidiendo desde lo que quieres. Porque si no tienes claro que lo que vas a decidir está alineado contigo, que está de acuerdo a tus prioridades, está de acuerdo a tus valores, que está de acuerdo a esos talentos, ¿no? Mm, Que tenemos, ¿no? Pues entonces surgen esas dudas que tú estás diciendo, y qué van a opinar y qué van a pensar y se va a enfadar. Si realmente tú has hecho esa conexión contigo, ¿no? Y llegas a ese punto de seguridad y de confianza de que la decisión que estás tomando es la mejor para ti, es esa fuerza la que tienes que utilizar para dar ese paso adelante. Hablaba hace poco con un cliente que, como te decía, yo trabajo mucho el tema de las prioridades, ¿no? ujú, Y resulta que para esta persona el tema de la salud era muy importante. Sin embargo, pues
no le dedicaba tiempo al ejercicio, cosa que para ella le parecía muy importante. Entonces, al venir conmigo se ha dado cuenta de eso y está en ese proceso aún de darse cuenta que esa importancia que ella le da tiene que aplicarla en su día a día y tiene que priorizar realmente algo que para ella es importante. Claro, es hacer esos pequeños cambios, ¿no? Como esos ajustes que te permitan esa coherencia interna que hablamos siempre, ¿no? De sentir, o sea, pensar algo, ¿no? Por ejemplo, mi prioridad es la salud, sentir que realmente te gusta, que te viene bien, que te motiva, pero después, claro, hacerlo, porque muchas veces, y esto también nos pasa mucho a las PAS, que somos muy reflexivas, ¿no? Somos muy de, venga, sí, pero después nos cuesta dar ese paso, ¿no? Y es verdad que a veces necesitamos acompañamiento. Yo lo he tenido en muchas ocasiones, porque es verdad que no es fácil, que la gestión emocional a veces nos inunda, somos personas que sentimos todo muy intensamente y ese miedo pues te puede bloquear y te puede paralizar, pero se puede porque hay herramientas, porque hay formas, lo que tú dices, ¿no? Utilizar esa fuerza interna que además las PAS, siento que como nuestra forma de procesar tiene esta particularidad como de ser muy profunda, tenemos cierta intuición y muchas veces sabemos lo que queremos. Sabemos mucho más, lo que pasa es que no nos interesa. Es mucho más fácil hacer lo que se espera de nosotros y seguir para adelante que plantarse, ¿no? Y ver a qué parece para plantarse y para decir, no, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito y empezar a poner límites o empezar a tomar acción. Hace falta, pues eso, pues ese proceso no es de un día para otro, pero esto es como el gimnasio, ¿eh? Yo me acuerdo, siempre lo digo, esto fue hace ya muchos años, por lo menos 10, cuando yo estaba trabajando en terapia, que para decir mi primer no, estuve una noche sin dormir. Una noche sin dormir y después ya era como, venga, cada vez que decía no, pues me costaba un poquito menos. Pero al principio, o sea, yo recuerdo que para mí era como impensable, ¿cómo le voy a decir no a esta persona? Es que, ¿sabes? Como lo pasaba muy mal. Y era por seguirme a mí misma, porque estaba haciendo algo que yo realmente no quería, ¿no? Entonces, bueno, esto es como un gimnasio, se va practicando, el músculo se va fortaleciendo y conforme te das cuenta que tomas decisiones desde dentro y te sientes bien, porque al final dices, pues esto no está tan mal, ¿no? Es como que tu cerebro va creando, como tú, hablando de hábitos, ¿no? Esas nuevas conexiones neuronales que van haciendo que, digamos, que entienda como positivo, ¿no? El hecho de obedecerte a ti mismo, ¿no? ¿Cómo haces ese proceso de generar hábitos para poder tomar decisiones desde esa intuición, desde esa coherencia? Ahora te comento el tema ese de los hábitos, pero he recordado también otra cosa, que muchas veces tenemos miedo a tomar la decisión y no nos estamos dando cuenta que al no tomar esa decisión estamos tomando otra distinta. Tienes toda la razón. Que es precisamente no tomar esa decisión. Entonces, muchas veces creo que hay que ponerse en ese lugar, ¿no? De decir, ¿mi decisión es seguir como estoy o es cambiar? Porque si no tomo esa decisión de cambiar algo, de hacer algo, realmente voy a seguir estando como estoy. Que a Claro, lo es que mejor realmente es tomar también una decisión, la decisión de es, no hacer, ¿no? Lo que eso pasa es que es, parece que como no haces nada, como que no estás decidiendo nada, pero en realidad estás decidiendo. eso es, eso Eso es es, a lo que te referías, ¿no? eso es. Me hace mucha gracia porque, bueno, estamos hablando como de cosas muy profundas, de decisiones muy complejas, pero también a veces, vamos, yo por lo menos, porque claro, están las decisiones de cambios de vida, decisiones hechas como muy gordas, ¿no? De decir, o cambios de vida o simplemente, pues me quiero seguir relacionando con esta persona o este amigo me interesa o este trabajo me conviene o qué propósito tengo en la vida, ¿no? Pero las microdecisiones, yo no sé tú cómo las vives, pero yo por lo menos a veces también me quedo, o sea, que estos análisis, estas profundidades a veces están bien para este tipo de decisiones, pero a mí me pasa también que en decisiones muy banales me quedo como un poco atascada, ¿eh? O sea, con decirte, por ejemplo, yo qué sé, para comprar unos zapatos a los niños, ¿no? Pues a lo mejor veo 300 tipos de zapatos en Amazon, yo qué sé, en la tienda, no sé qué, y no consigo decidirme. Yo creo que ahí está un poco el miedo a equivocarse, ¿no? Y el miedo a decir, oye, si compro este, entonces... Y después me pasa a veces que cuando voy a comprarlo ya no está, ¿no? Y ahí es como, no puede ser. Tenía que haberlo comprado en el momento que porque lo pospongo, ¿no? Y no me di cuenta que no hacerlo también es tomar una decisión, ¿no? Y que también tiene una consecuencia. A lo mejor te quedas sin zapatos. A lo mejor te mueres antes, ¿no? De encontrar el trabajo de tus sueños, ¿no? O la pareja que tú quieres. A lo mejor no te da tiempo, ¿no? Siempre dejando para después, ¿no? Como
Ya llega, no, sí, cuando esto, cuando lo otro, cuando aquello, pero a lo mejor eso no existe. O luego te puede ocurrir también que tengas que tomar una decisión con urgencia, Buah, ¿no? Porque lo has dejado pasar tanto tiempo que ya te encuentras en una situación en que tienes que tomarla. Y te pongo un ejemplo que me ha pasado a mí, ¿vale? sí, Sí, hace poco nos hemos comprado un coche y llevábamos, mi mujer y yo llevábamos como 2 años hablando de queríamos comprar un coche, bueno, con tranquilidad, bueno, y de repente ha sido en un momento como, el coche que tenemos está fatal, hay que cambiarlo ya. Y ha sido como, en una semana lo hemos hecho todo. ¿Qué pasa? Que está bien porque hemos tomado la decisión, pero es verdad que a lo mejor ha habido algunos aspectos que se nos han escapado al hacerlo de esa manera urgente. Nada grave, pero es verdad que esa urgencia muchas veces te puede llevar a que sea más fácil que te equivoques. sí, totalmente, porque no teniendo ese espacio, ¿no? Para conectar contigo mismo, no teniendo ese tiempo, me acabo de acordar, conforme estabas hablando, de un estudio que se realizó con personas altamente sensibles. Bueno, a un grupo de personas se le pasó un test, ¿vale? Y a estas personas que eran más paz, pues se les hizo 2 tipos de pruebas, ¿no? De toma de decisiones, además. En una de ellas tenían que tomar una decisión, me parece que era como algo así como, no sé si tenían que escoger una persona para despedir o algo así, un tema así como bastante delicado, ¿vale? Y entonces en una de ellas se les pidió que lo hiciesen analizando la situación con tiempo suficiente, ¿no? Y teniendo en cuenta las implicaciones éticas, ¿vale? Las implicaciones ético-morales de la decisión que estaban tomando. Bueno, pues este tipo de decisiones, las PAS, por nuestra forma de ser y de pensar, de procesar, pues tuvieron buenos resultados, ¿vale? ¿Qué pasa? Que después se hizo el mismo experimento a estas personas, pero con decisiones rápidas y basadas en aspectos prácticos. A esto me refería yo con que muchas veces nos paralizamos, porque en este caso, cuando hay presión por el tiempo, como tú has dicho, ¿no? Urgencia, y hay un apretón, digamos, normalmente los resultados eran bastante peores. O sea, no somos, nosotras las PAS por lo menos no somos buenas o no es nuestro fuerte, ¿no? Porque tendemos a evaluar todos los parámetros. Hay una cosa que cuento siempre cuando hago los talleres de niños. Yo tengo mi Ciro, tú lo conoces, ahora tiene 10 años, pero cuando era más chiquitillo, yo no conocía esto de la alta sensibilidad, entonces él se sentaba a desayunar y yo le decía, ¿qué quieres? ¿Una tostada de mantequilla, de aceite de tomate, de jamón york, de, no sé, aguacate? O te pongo, no sé, unos cereales. Entonces yo lo miraba y él se quedaba así mirándome y seguía otra vez a lo suyo. O sea, se quedaba como bloqueado y no contestaba. Y yo me enfadaba mucho porque decía, bueno, vamos a ver, o sea, te pongo, no sé, te pongo lo que a mí me dé la gana, ¿por qué no me contestas? ¿Sabes? ¿Qué le pasaba a él? Que como está analizando cada una de las opciones y tiene a lo mejor el jamón york no le gusta porque el día anterior estaba frío, el tomate se le pega a las manos, el aguacate sí, pero no porque ayer estaba muy, no sé, agrio, qué sé. ¿Sabes? Y entonces se queda como en ese proceso de toma de decisiones y no contesta, ¿vale? Entonces, me gustaría que nos explicase algún truquito para salir de estos bucles de sobreanálisis, porque, bueno, yo tengo algo que decir, pero prefiero escucharte a ti antes, a ver qué tienes para nosotros. Si tienes alguna idea, algún recurso, ¿cómo haces tú esto de la toma de decisiones complejas? Bueno, al final, primero hay un criterio para mí muy importante a la hora de tomar una decisión y es si esa decisión la tomamos desde el miedo o desde el amor. Y me explico un poco. Muchas veces tomamos esa decisión y vuelvo un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Por lo que nos puedan decir, y tomamos la decisión cómoda en ese sentido, pero realmente lo estamos haciendo por el miedo a esas consecuencias que nos llevan. Y no hacemos lo que realmente nos sale de dentro, que es lo que queremos, y es eso de hacerlo desde el amor, ¿no? Voy desde ahí, del amor a ti mismo. Ujú. Y luego, a nivel de cuando tienes un abanico, al final es complejo bueno, tú tienes que analizar un poco los pros y las contras, pero al final se trata de no tener miedo a equivocarte y de decidirte por alguna solución que a ti racionalmente te parezca la que pueda tener más sentido, pero teniendo en cuenta que la mayoría de las decisiones que tomamos realmente son decisiones emocionales.
Pasa que muchas veces luego la justificamos desde la razón, ¿no? Pero es más por lo que nos gusta, por lo que nos llama, por lo que nos dice, pero no realmente tanto por esos aspectos, porque muchas veces, pues esto tiene unas ventajas y esto otro tiene otras ventajas. Entonces, esas pequeñas decisiones son más ese impulso de decir, bueno, pues entre esto y esto, este primero, ¿no? Entonces, al final se trata de lanzarse, de no tener miedo a equivocarte, a que no es que la otra hubiera sido mejor. O cuando ha pasado el tiempo y resulta que la decisión pues no ha ido todo lo bien que tú esperabas, es que si hubiera tomado la otra decisión, bueno, tú en ese momento, con lo que tú sabías, con lo que tú sentías, tomaste esa decisión y si te has equivocado, aprende para que la siguiente la tomes con ese aprendizaje dentro, ¿no? Sí, es muy interesante esto que dices de estas dos vertientes, ¿no? La parte racional y la parte emocional, ¿no? o interna o intuitiva, como quieras llamar. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que el análisis de pros y contras está bien para determinadas decisiones y es importante hacerlo. En este caso, en el caso de mi peque, como te decía antes, yo descubrí que mientras menos opciones hubiera, era mejor, porque claro, si hay 10 opciones, es más complicado el análisis que si te quedas con 2. Entonces, primer tip para mí, desde luego, es descarta cosas desde el principio, ¿sabes? Y céntrate en las opciones que verdaderamente te interesen, no abras, porque yo soy muy de abrir, ¿no? Y después, por otro lado, también mi proceso personal de toma de decisiones ha sido que cuando yo dejo la mente, ¿no? O sea, hay veces que es importante, como digo, ¿no? Tener la mente porque, bueno, tampoco tiene su función y el análisis nos lleva a cosas, pues, maravillosas, ¿no? Pero es verdad que a veces hay decisiones que o me conecto con mi parte interna y me dejo sentir y siento, es como que me conecto y siento cómo sería eso, ¿no? Me lo imagino, lo visualizo y siento, me visualizo cómo sería lo otro y en esa parte interna donde yo me conecto es donde yo sé que esa decisión, aunque no la entienda mentalmente, racionalmente, quizás es la más acertada para mí. Después hay que tener el valor de hacerlo, ¿no? Pero bueno, sí que estoy de acuerdo contigo que el corazón, y de hecho hace poco escuché que el 95% de nuestros resultados en la vida viene de la parte más inconsciente, que creemos que tomamos muchas más decisiones de la conciencia, pero que realmente todo eso que tú decías, ¿no? Todas esas creencias, todo eso que traemos de atrás, toda esa parte que está por debajo, ¿no? Que subyace al propio procesamiento, nos va guiando y como no te pares y te des cuenta, eres un piloto automático tomando decisiones en la vida, comprándote cosas sin sentido, ¿no? Que no necesitas a lo mejor y haciendo una vida que no es ni tuya, ¿no? Entonces, bueno, es súper importante ese proceso de conectar, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo. Bueno, y cuéntanos, Rafa, ¿qué hábitos tienes tú o recomiendas para empezar a fortalecer ese músculo de conectarte y tomar decisiones desde el amor, ¿no? Pues como te iba diciendo, para mí es muy importante estar muy presente cuando tomas esa decisión, ¿no? Estar muy conectado contigo mismo. Entonces, para mí, creo que el hábito que más me ayuda para eso es, sin lugar a dudas, la meditación, ¿vale? Es la herramienta que he encontrado que más me ayuda para conectar conmigo mismo, para estar aquí y ahora, ¿no? Porque al final, para poder tomar esas buenas decisiones o esa decisión que está más alineada con eso que quieres, tienes que estar muy presente, tienes que estar muy en el aquí, en el ahora, el sentirte, el analizarte para poder tomar esa decisión con toda la conciencia, ¿no? O sea que si entiendo, tu, digamos, superpoder o tu forma es estar presente, ¿no? Y a ti te sirve la meditación. Eso es. Que si bien es cierto que cada persona quizás puede encontrar su propia forma, ¿no? Porque es verdad que yo también utilizo la meditación, la verdad. Pero también, no sé, hay gente que, pues, un paseo por la naturaleza, ¿no? O un paseo te puede despejar mucho la mente y te puede hacer, no sé, como darte cuenta, ¿no? Y de realmente qué quieres. La corporalidad, ¿no? Todo lo que es corporalidad, movimiento, el pararte, ¿no? El sentirte, el sentir tu cuerpo, ¿no? Hay gente también que baila, ¿no? Gente que canta, no sé, cada uno tiene que buscar su propia forma, ¿no? De sentir si realmente esa decisión que está tomando
va en coherencia con lo que siente, porque al final las emociones de verdad que son como nuestro farito, ¿eh? Dentro de toda esa niebla que se genera muchas veces cuando tomamos decisiones. Pero las emociones me refiero a sentirlas, no esta impulsividad que a veces también nos ocurre, ¿no? De voy a matar, o sea, voy a matar a alguien, de me enfado con alguien y hago esto, ¿sabes? O desde la rabia, ¿no? De esa impulsividad, o a lo mejor tomar decisiones desde una mala gestión emocional no es el caso. El caso es un poco bueno, pues desde esa conexión interna, ¿no? Que muchas veces no encontramos, ¿no? Pero que realmente estableciendo hábitos como de este tipo, cada uno el que considere, yo creo que puede servir. Hay unos momentos del día, Rafa, que yo creo que tú también conoces, que son como que estamos más conectados, ¿no? Yo sé que tú por las mañanas te levantas y cuéntanos qué haces por Sí, las mañanas cuando te despiertas. pues yo me levanto y pues medito, ¿vale? Y después de meditar siempre dedico unos minutos, no son muchos, como aproximadamente como 5 o 10 minutos a la lectura, a leer algo para enfocarme de alguna manera, y luego también utilizo 2 o 3 minutos para escribir cómo me siento, Uh-huh. ¿vale? Y entonces ahí me enfoco en mí mismo y empiezo, empiezo el día preparado para tomar la primera decisión que se plantee. Qué maravilla. Si es que estos pequeños rituales parecen que no influyen, pero yo, por ejemplo, también incorporé, bueno, yo suelo hacer unos pequeños estiramientos. Yo siempre medito un poquito. Además, ese momento de meditación no suelo ni poner siquiera una visualización ni nada, simplemente es como que en silencio, ¿no? Porque ahí me ayuda a realmente conectar. Después hago siempre un poquito de estiramiento. Ahora me he apuntado también que me encanta al Qigong y al Tai Chi, que también es como una meditación en movimiento. Y bueno, sí que es verdad que a veces he notado yo que en esos momentos de la mañana o incluso de la noche es como si, porque tú sabes que el inconsciente en ese momento está como más permeable, ¿no? Hay como mayor apertura que quizás en otros momentos del día, ¿no? A conectar más con esa parte interna. Entonces quizás también es importante cuando estamos en momentos de, yo qué sé, emocionales de un poco de tristeza o de enfado o que no estemos bien, pues quizás no son los mejores momentos para tomar decisiones, ¿no? Sobre todo trascendentes. Sí, a ver, hay que tener también en cuenta un aspecto que es que las decisiones consumen energía, ¿vale? Entonces, hay que tomar decisiones en momentos que estemos pues, con la mayor energía posible, porque si lo haces desde un bajo nivel de energía, desde un lugar que estés cansado, que estés con miedo, que estés enfadado, pues puedes tomar decisiones que realmente no van a estar alineadas con lo que quieras. Entonces, es importante que cuando vayas a tomar esa decisión, que seas consciente de que vas a tomar una decisión, ser consciente de cómo es tu energía, ¿no? De cómo te encuentras en ese momento. Y bueno, para decisiones pequeñas no, pero si vas a tomar una decisión importante, pues quizás si ves que no te encuentras con el ánimo adecuado, con la emoción adecuada, pues quizás es mejor decir, bueno, no es el momento, porque no es que no quiera tomar la decisión, sino que no la quiero tomar ahora porque no me encuentro en ese momento para tomarla, ¿no? Mucho autoconocimiento, ¿no? Ahí, ¿no? De uno mismo. Mucho, al final todo lleva a lo mismo, ¿no? A conocerse incluso a la hora de tomar decisiones, ¿no? Estabas hablando antes del consumo de energía y me parece súper importante esto que has dicho porque como paz que somos y tendemos a sobreanalizar y tendemos a reflexionar mucho porque al final nuestra estrategia de supervivencia, ¿no? Ya otro día hablaremos de esto más en detalle. Claro, es que si nos quedamos atascados en una toma de decisiones nos vamos a deteriorar, nos vamos a cansar y muchas veces dejaremos de tomar la decisión incluso por agotamiento. Entonces, otra cosa que creo también es importante a veces, que yo lo hago, yo lo he hecho, es ponerte como un tope, ¿no? Yo a veces cuando le estoy dando demasiadas vueltas a las cosas, digo, mira, no sé, mañana o en tal fecha tomo la decisión, mañana la tomo, o sea, me pongo como un límite porque si no, sería capaz de expandir el proceso de análisis. ¿Sabes? Como que hay veces que también limitarse o no es que no merece la pena. Mira, yo a veces cuando voy a restaurantes, ¿no? ¿Y qué pedimos? Pues, y me cuesta tanto a veces decidir qué pedir que digo, mira, escoge tú, ¿sabes? Hay cosas como que me la quito porque ¿para qué me voy a llevar 2 horas aquí viendo? ¿Tú tienes alguna recomendación? Sí, pues para adelante, ¿no? También simplificar un poco a veces
que la vida es como que hay que tomar tantas decisiones continuamente, oye, que algunas quizás merecen la pena, ¿no? Pararse y otras, como tú dices, pues, oye, me equivoco, me pido una tapa que no me gusta, bueno, asumo las consecuencias, ¿qué es? ¿Que me voy a gastar este dinero en la tapa y no me lo voy a comer? Bueno, pero por lo menos no, me he facilitado la vida en ese momento, ¿no? Es como también esa parte un poco yo qué sé, por reírnos un poco de este tema, porque es verdad que a veces a mí me cuesta hasta saber dónde me siento en un restaurante. ¿Sabes qué hago? Me siento allí, me siento aquí. Mira, me dejo de lío, me siento aquí y ya está. Y si no, como mucho me vuelvo a cambiar de sitio, ¿sabes? Y ya está. Bueno, Rafa, súper interesante todo lo que nos has contado. Yo estaría contigo hablando, ya lo sabes, horas. Pero bueno, llega el momento de ir finalizando y no quiero dejar de que nos recomiendes un libro, que sé que tú eres un gran lector, que bebes libros para desayunar. Así que cuéntanos algún libro que nos pueda ayudar con todo esto. Pues mira, enganchando con lo último que decías, ¿no? O lo hablábamos de la energía de las tomas de decisiones. Precisamente los hábitos nos ayudan a tener que tomar menos decisiones porque hacemos las cosas de manera automática. Y para integrar hábitos, para aprender cómo poder adquirir hábitos con más facilidad dentro de la dificultad que tienen los hábitos, yo os quería recomendar el libro de James Clear de Hábitos Atómicos. ¿Vale? Me parece un libro increíble que habla de esa mejora gradual, ¿no? Que no hay que hacer una transformación o un cambio radical, sino que se trata de una pequeña mejora del día a día para conseguir al final, porque yo sí que creo que si tú consigues cambiar tus hábitos, vas a hacer una transformación personal, pero a través de ese cambio gradual, pues recomiendo el libro de James Clear. No tengo el libro en sí porque lo leí en digital, pero sí que tengo, no sé si se verá, el diario de los hábitos de James Clear, para ir anotando ahí mis hábitos. Qué guay, ¿no? Ese no lo conocía yo, el otro sí, pero este no. Pues bueno, te da recomendaciones de cómo ir apuntando tus hábitos y es muy interesante. Qué guay, me encanta. Bueno, Rafa, cuéntanos, por favor, tu proyecto, Catarsis, y bueno, todo lo que tienes entre manos, que estoy deseando que nos cuentes un poquito y nos pongas al día, ¿no? Nos actualices. ¿Cómo van tus proyectitos? Cuéntanos, tus proyectazos. Pues va todo genial, estoy súper contento con Catarsis. Catarsis es mi programa de acompañamiento. Tengo varios módulos, como una mentoría de 1 hora aproximadamente, el acompañamiento de 2 meses. Luego también estoy preparando un lanzamiento para un catarsis grupal, porque creo que puede ser muy bueno aprovecharse de la inteligencia colectiva. Y al final todo mi programa Catarsis está fundamentado en el método DRON, método que he creado un poco para un poco darte cuenta de lo que te está pasando y darle la vuelta. Y acompaño durante, ya sea en esa mentoría de 1 hora para cosas más pequeñas o en estos acompañamientos más largos, a que la gente sea consciente, conozca este método y pueda hacer ese cambio de visión, ¿no? Yo siempre lo digo, que mis clientes, cuando han pasado todo el proceso de acompañamiento, puede que objetivamente estén en el mismo lugar, porque incluso me ha pasado que algunos clientes estaban en el mismo lugar, pero sin embargo veían las cosas de otra manera. Y eso les ayudaba a seguir afrontando hasta que consiguen eso que están buscando. Al final todo parte de ahí, ¿no? Todo parte de primero crear el cambio dentro, interno, esa toma de conciencia interna, y luego ya de plasmarlo en la superficie, ¿no? En el mundo material. Pero es verdad que si no tienes ese cambio de visión, como tú dices, ¿no? Si no aprendes a ver las cosas de otra forma, es muy difícil que lo de fuera cambie, ¿no? O sea, intentar cambiar es un desgaste energético y yo vengo de ahí, una lucha y no tiene, al final te das cuenta que te vas chocando pared con pared, ¿no? Y que oye, que es que hasta que no mires dentro, que es que lo de fuera no, la pared no se va a quitar de en medio. Primero quítate tus propios muros, tus propias creencias, ¿no? Conócete y desde ahí ya construye, ¿no? Construye lo que necesitas o lo que quieres. Me encanta, es súper recomendable, Catarsis. Dinos dónde podemos encontrarte, porque claro, si hay alguien interesado no sabe cómo localizarte. Bueno, pues me podéis ver en mi página web,
que es rafacito.com. Desde ahí podéis conectaros, podéis apuntaros a mi newsletter. Tengo una newsletter que Maravillosa envío, newsletter. envío semanalmente. Y luego también me podéis ver en Instagram, @fito.rafa, o en LinkedIn, Rafa Fito, ahí me podéis seguir. Pues nada, os animo a que lo sigáis porque además da un montón de consejos, de píldoras, te explota la cabeza con las reflexiones que hace a veces. Así que muy recomendable que estés en contacto con él porque, bueno, para cambios de vida la verdad que es un maestro maravilloso. Bueno, muchísimas gracias, Rafa. Voy a contaros un poquito dónde podéis encontrarme a mí, aunque ya me conocéis, pero bueno, por si hay alguien nuevo en este programa, yo estoy en patriciafernandez.com. Es mi web, lo que pasa es que la primera es con Y, así que bueno, www.patriciafernandez.com. También estoy en redes sociales como Rafa, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Y también estoy físicamente en Sevilla, tenemos un espacio maravilloso que se llama Crisálidas, en la calle Trajano 52, donde tenemos un proyecto súper bonito que acompañamos a transformar a personas, ¿no? Desde un punto de vista integral, tocando todo el tema físico, emocional, mental y energético. Hay una comunidad preciosa donde os invito a entrar y nada, y seguimos construyendo y seguimos creciendo y bueno, y tejiendo redes, ¿no? Y bueno, toca el momento de despedirse. Recordaros que estamos en Relax FM, una emisora dedicada al bienestar, que tiene unos programas súper potentes sobre todo lo que necesitéis, echarle un ojillo, que hay muchas cosas. Y bueno, que es una emisora enfocada al bienestar y tenemos grabado este programa en formato podcast, es disponible en todas las plataformas como Spotify, Libot, Apple Podcast, Google Podcast y también va a estar el vídeo en YouTube, ¿vale? Para que podáis verlo, compartirlo con quien os apetezca. Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes, de verdad, estoy encantadísima porque cada vez somos más, cada vez hay más gente que está con nosotros, que nos escucha. Por favor, escribirnos por redes, contarnos qué os parece, darnos feedback, lo que queráis. Nos encanta escucharos porque sois gasolina para el alma. Y bueno, Rafa, de verdad, no sé qué más decirte. Muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un verdadero placer, de corazón. Gracias a ti. Para mí sí que ha sido un placer poder compartir este ratito contigo y con todas las personas que te escuchan. Esperamos que repitamos muchas más veces, seguro que sí. Y nada, ya solo nos queda despediros y decirnos un súper sensible abrazo a todos y hasta la próxima. ¡Mua!